No te preocupes. Bueno, feliz por tenerte aquí, feliz por conocerte. Y nada, vamos a empezar con la entrevista. Esta es una entrevista para una investigación sobre el rol bueno, la discriminación en el rol de la mujer periodista deportiva, ¿no? Ujú. Andrea, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy Andrea Closa, periodista de RPP desde hace casi 4 años. Entré en el 2018, en noviembre del 2018. Previamente a RPP trabajé en el diario Depor por 5 años y medio casi, un poco más de 5 años. Entré al diario Depor, estoy yendo como de ahora hacia atrás. Entré al diario Depor en el año 2000. Todavía estudiaba a la par comunicaciones en la Universidad San Martín, me especialicé el último año en periodismo y bueno, a la par decidí hacer prácticas, no tenía pensado hacer prácticas en periodismo deportivo, sí en periodismo, pero me llegó la oportunidad de periodismo deportivo y sentí que no perdía nada, quería probar, entonces ya en el rubro, ¿no? Pero bueno, eso soy. Bueno, una amplia trayectoria dentro de tus pocos años que tienes Hola. Cortó, Sí, espera, se sí, dame un momento que me voy a... Ya, ahora sí, he cambiado de conexión. Ya, chévere. Dentro del rubro como periodista deportiva, ¿cómo describes tú la discriminación cultural que existe en la profesión? Más que todo como mujer. Sí, yo arrancaría, creo, diciendo que la discriminación existe, o los prejuicios existen, el machismo existe en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los trabajos, en todos, incluso en aquellos donde hay más mujeres que hombres, porque eso hace creer que es como una labor para mujeres exclusivamente, ¿no? Como en algún momento fue, por ejemplo, la cocina o incluso la enfermería, ¿no? Se asociaba mucho al doctor como el hombre y a las enfermeras como las mujeres. Creo que hay muchos roles que en general en los que está como muy metido el machismo, el prejuicio y la discriminación. El periodismo no es la excepción y sobre todo quizá sí el periodismo deportivo dentro de lo que es el periodismo, porque habitualmente se ha relacionado mucho el fútbol en general, no el deporte, sino el fútbol como un deporte para hombres. Entonces, la mujer usualmente podía tener rangos o podía tener participación en el periodismo deportivo, sí, pero por lo general se le daban otras funciones que no sean relacionadas a la cobertura futbolística, ¿no? Sino coberturas de otros deportes o quizá tener otras funciones como leer teleprompter, luego más adelante ya leer comentarios quizá en redes sociales, tener una labor mucho más de entretenimiento que informativa, que es lo que vendría a ser realmente el periodismo, ¿no? La investigación y el poder informar. Eh, Creería que con los años eso ha disminuido bastante y ahora está mucho mejor. Yo soy consciente de que esta no es la primera generación de mujeres periodistas. Hay generaciones anteriores que han tenido también un paso por el periodismo importante. Quizá ahora hay mucha más visibilidad por las redes sociales mismas, ¿no? Por lo que las plataformas lo permiten así, pero sí creo que de a poco se ha ido avanzando, es cierto, ¿no? Quizá antes no habían tantas mujeres como ahora las hay. Claro, aunque se haya disminuido quizás el machismo en el Perú, seguimos siendo una sociedad machista de una de idiosincrasia que todavía vive en el pasado. ¿Tú crees que el problema de la discriminación en el rol profesional de la periodista deportiva va más que todo puesta o implementada en su capacidad intelectual sobre el deporte? Quizás esa sea la idea que tienen algunos eh, machistas, algunos pensamientos machistas sobre la profesión que ustedes pueden ejercer, ¿no? Es por eso que libremente no se puede opinar, libremente no se puede comentar abiertamente, quizás, porque los comentarios, más que todo, supongo yo, en redes, es muchísimo, muchísimo peor. ¿Me dejo entender?
Sí, sí, totalmente, totalmente porque lo he vivido, totalmente porque lo he vivido. Digamos que no sé si se juzga la capacidad, porque, claro, digamos, alguien puede pensar, una persona machista puede pensar como que esta mujer es capaz, pero no para ver fútbol. O sea, lo que consideran es que como que algo nos falta a las mujeres para poder entender el fútbol como lo entienden los hombres, ¿no? Que diría que más allá de la capacidad, porque claro, para preguntar o elaborar una entrevista y demás, necesitas algo distinto a lo que es simplemente ver un partido de fútbol. No digo que todos lo puedan hacer, pero creo que lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. Es decir, habrá hombres a los que les cueste entender un poco más lo que son los sistemas de juego, los estilos, los planteamientos iniciales, los replanteos, y habrá gente incluso que tenga desconocimiento de lo que es el reglamento del fútbol, por ejemplo. Pero digo gente, no digo mujeres, ni digo hombres, porque creo que va más allá, ¿no? Va más allá del género. Y yo te decía que lo he vivido porque sí creo que la mujer está un poco más predispuesta a las críticas, predispuesta no, está más expuesta a las críticas por ser mujer. O sea, si un hombre se equivoca, creo que se le juzga menos a que si una mujer se equivoca. O sea, si un hombre se equivoca es como, qué desinformado, que no sé qué. Pero si una mujer se equivoca, es como, esta burra no sabe de fútbol, que se vaya a la cocina, que no sé qué. O sea, hay una medición distinta ante el error, si quieres, o incluso hasta la opinión, ¿no? Se valora mucho menos la opinión de una mujer o se cree que es, no digo que siempre, no digo que todos, pero en el caso de las personas machistas, consideran que la opinión de la mujer quizá no tiene tanto valor al hombre porque nuevamente tienen este prejuicio o esta falsa idea de que la mujer no puede ver un partido de fútbol porque piensa que son simplemente 11 tipos corriendo o 11 chicas corriendo detrás de una pelota, ¿no? Claro, y si nos vamos más que todo al género en sí, al género de la mujer y la apariencia, ya en estas épocas se ha disminuido también bastante la forma en la que se utiliza a la mujer en estos programas deportivos. Porque si bien Ujú. antes, recordemos que antes se solía, un término un poco fuerte, pero se solía sexualizar a la mujer en los programas deportivos. Eso también, Sí, claro, sí, claro, o sea, como que priorizaban el aspecto físico por encima de la capacidad que podía tener la persona como comunicadora finalmente, ¿no? Sí creo que quizá todavía se puede ver un poco de eso, quizá todavía se pueden algunos dejar llevar por no sé si por la apariencia, quizá por el físico, en algunos casos, pero ya no es la mayoría de casos, ¿no? Y sí es algo que tenemos que desterrar porque, claro, se veía a la mujer como que se ponga al lado a leer comentarios vestida de tal o tal o tal manera. O sea, claro, la mujer se puede vestir como quiera, pero muchas veces era como una exigencia, ¿no? O sea, que tenga ropa chiquita, que se vea no sé qué, que tenga escote, etcétera, para que sea como un adorno más que parte del panel. Y creo que eso sí ha cambiado bastante. Incluso creo que antes ya existían personas que o mujeres que no necesariamente estaban bajo ese rol, pero era mínimo, ¿no? Era muy poquito. Entonces, eso sí ha cambiado porque ahora digamos que se ha invertido, es al revés. Ahora tú puedes ver quizá en algún programa, quizá digital, qué sé yo, que a la mujer la utilicen como una especie de adorno o como para sexualizarla, como tú mencionas, pero ya son excepciones, ya no es en la mayoría de programas. Es más, ahora en un panel, por ejemplo, no sé, de un programa de televisión o de radio, no digo que en todos, pero sí en la gran mayoría, por lo menos hay una mujer, y no necesariamente por la cuota de género que esté obligada, sino porque ha hecho los méritos para estar allí y ya no nos sorprende ver a una mujer en un programa deportivo, ¿no? Creo que en algún momento puede haber sorprendido, oye, qué bien habla esta chica de fútbol. Ahora creo que ya no sorprende tanto. claro. Ahora yo creo que la nueva modalidad que han utilizado quizás algunos medios, no todos, es poner a una, se podría decir influencer, ¿no? Porque la mayoría de estas personas que salen delante de una cámara tienen cierta cantidad de seguidores que les permite ganar como que, ganar un terreno para la audiencia, ¿no? Y básicamente, hoy en día el rol profesional de la mujer se ve discriminado también por el tipo de ejercicio que hace. Por ejemplo, tú mencionabas que se podía tomar como discriminación mandar a una periodista mujer.
hacer cierta labor en una comisión. Por ejemplo, si te mandan a cubrir el mundial, quizás la discriminación venga por parte de que no te mandan a cubrir la carne de la información, ¿no? Por ejemplo, ver las alineaciones de los equipos, eh, cómo están los jugadores, cómo se vive el dentro de la cancha, sino te mandan a hacer notas sobre la hinchada, sobre cosas menos importantes que podría sonar, bueno, podría sonar menos importante, ¿no? ¿Cómo tú ves ese tipo de discriminación o si existe hoy en día y lo has tenido la oportunidad de vivir? ¿Qué opinas sobre esa discriminación? ¿Consideras que sí, de verdad, hoy en día esa discriminación sobre el rol profesional de la mujer se vive aún más? Yo creería que no, más bien yo discreparía con esa idea, porque yo creo que igual existe algo que se llama en el periodismo que es el derecho de piso, ¿no? Pagar el derecho de piso, que significa, y no tiene que ver con que seas mujer o con que seas hombre, empezar a cubrir quizá otros temas, no de frente ir a lo que evidentemente es mucho más importante e información más clasificada, en la que necesitas tener fuentes y demás, y que genera además un prestigio importante al medio de comunicación. Entonces, creería que más allá de que seas hombre o mujer, y que puedas considerarlo justo o injusto, más allá de que seas hombre o mujer, yo no lo sentiría como un tema de discriminación. O sea, por ejemplo, ya no voy a dar nombres, pero por ejemplo, en un medio de comunicación pueden haber mandado a alguien a una cobertura de la selección, para no salir del tema, ¿ya? De la selección, y yo considero que hay por ejemplo, te voy a hablar de un caso específico que pasó en la televisión nacional, por ejemplo, en Latina, ¿ya? Mandaron a un chico, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero mandaron a un chico que yo creo que puede hacer las cosas bien, estamos hablando de un hombre, que yo creo que puede hacerlo bien quizá aquí, pero sí me pareció que como que la valla le quedó un poco alta de los partidos amistosos que tuvo la selección, ¿ya? Y aquí dejaron a otro hombre también experimentado que considero lo hubiese hecho mucho mejor. Entonces, en ese caso considero que fue una injusticia, pero yo no sé los motivos que habrán llevado a las personas de la directiva, por ejemplo, a tomar esa decisión, ¿no? De darle la oportunidad quizá al más chico, quizá para que vaya ganando experiencia en partidos amistosos, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, en ese caso creo que hubo una injusticia. Si hubiese sido la más experimentada, la mujer, quizá también hubiera sido una injusticia y no un tema de discriminación. No sé si me dejo entender. Creo que en ese caso podríamos estar hablando de injusticias más que de prejuicios. Por ahí puede existir un caso específico en el que sí haya discriminación, pero yo no lo siento como algo que se repita en muchos medios. Es decir, yo no me he sentido discriminada porque no me manden a cubrir selección, por ejemplo, o porque me manden a hacer una nota de linchada. Creo que no me acuerdo si me han mandado a hacer en algún momento, pero no me he sentido discriminada por eso, ¿me entiendes? Porque siento que hay, por ejemplo, en RPP en mi caso, hay alguien que cubre selección y que lo hace bastante bien, es un hombre, pero previamente a él había una chica que cubría y que también lo hacía bastante bien. Y digamos que fueron escalando, por ejemplo, esta chica se fue de RPP y el chico que estaba escaló a ese lugar, ¿no? Entonces yo no siento, por ejemplo, que yo haya sido discriminada por eso, porque yo recién era nueva cuando ingresé a RPP, entonces también tengo que como que ganarme, tengo que pagar derecho de piso, ¿no? Claro, también, bueno, en la actualidad se ha incrementado bastante el número de periodistas mujeres deportivas, pero ¿tú crees que la sociedad afecta o influye bastante en que una mujer decida ejercer esta carrera profesionalmente, gracias a la discriminación, obvio? Sí, pero más bien en los últimos años quizá estaría influyendo como de forma positiva, más bien, ¿no? Es como un reto, creo, porque, claro, la discriminación no ha dejado de existir. De hecho, con las redes sociales se ha evidenciado mucho más. Seguramente antes era mucho peor, pero hace algunos años se evidenció mucho por las redes sociales, y creo que en la medición que yo puedo hacer desde que yo ingresé, sí siento que ha disminuido, sí siento que ha disminuido porque se ha normalizado el ver mujeres en medios de comunicación. Y repito, no significa que antes no existiera, quizá en la cantidad que existen y por la existencia ahora de redes sociales, pero
pero de todas maneras la sociedad influye, solo que yo creería que ahora influye también el empoderamiento que ha ganado la mujer en los últimos años. Entonces, ya no importa que alguien dude de tus capacidades o de tu posibilidad o de tu talento, sino que tú misma quieres incluso hasta demostrar que quizá esos prejuicios son absurdos, que no tienen sentido, ¿no? Y que tú eres capaz, o sea, que tú confías en ti, que tú crees en ti. Entonces yo creo que quizá la sociedad puede influir, pero el empoderamiento ha ayudado a que esa influencia sea más bien como un reto, o sea, incluso las dudas que puedan existir, que sean como un reto. Y por otro lado, también podría existir aquellas personas a las que no les importa nada lo que se diga y demás. Pero, por ejemplo, yo en algún momento sí estuve o sí evalué dejar la carrera, dejar el periodismo deportivo, no el periodismo, pero sí el periodismo deportivo por las críticas. O sea, y no te digo que me hayan hecho, o sea, que yo me haya vuelto tendencia o algo, no, sino que yo soy muy sensible, entonces a mí me afectaba mucho, incluso, no sé, que 5 personas me escriban o que me escriban 200 personas, porque en algún momento sí he sentido que me han hecho cargamontón, y a mí me afectaba de manera particular, ¿no? De manera como demasiado, pero porque yo soy muy sensible. Incluso a mí, como que mi ex jefe me decía, tienes que dejar de ser tan sensible porque este mundo es así. Y yo dije, bueno, no puedo dejar de ser tan sensible y seguramente no voy a poder controlar a estas personas, y no puedo ignorarlas tampoco porque me escriben y en Twitter como que te sale todo lo que te escriben. Entonces yo en algún momento sí evalué dejarlo, por ejemplo. Pero bueno, finalmente me quedé y lo que hice fue dejar Twitter más bien. Bueno, la mayoría de periodistas tiene un amor y odio con Twitter, ¿no? Twitter es una red social. Sí, pero hay muchas que sí lo toleran y me parece súper, ¿no? O sea, a mí me encantaría que las críticas a mí no me afecten. Lamentablemente sí me afectan todavía y no sé si algún día van a dejar de afectarme. Ojalá que sí, pero sí, hay chicas, o sea, hay personas y mujeres, o mujeres y hombres a los que las críticas no les interesan y pueden convivir con Twitter y responder a los haters y todo bien con ello y me gustaría también ser así. Andrea, aparte bueno, ¿identificas otros casos de discriminación que se dan en el periodismo deportivo, eh, muy aparte de de la que me comentabas? ¿Has logrado identificar? Mm, o sea, sí, hay micromachismos que no son con ningún tipo de maldad, con ningún tipo de mala onda, con ningún tipo de ser como, o sea, no son conscientes de la discriminación, pero creería que sí. Por ejemplo, yo no sé si ya pase eso, sinceramente, hoy en día, porque ya sí salgo a cubrir, pero desde pandemia no voy todos los días a las puertas de las sedes de entrenamiento. Entonces, no sé si todavía se repita, pero te voy a contar el ejemplo de lo que a mí me pasó cuando empecé a cubrir universitario, que fue en el año 2015. Sí, 2015. Yo iba y algunos colegas hombres me decían, y no solamente a mí, veía también que pasaba lo mismo con otras colegas mujeres, ponte adelante para que el carro pare, o sea, para que el futbolista pare, ¿no? O ponte, si ibas como que con un, no sé, un BDD y una casaca, te decían, quítate la casaca, muestra el hombrito para que pare. Ese tipo de cosas como entre broma y en serio, o sea, es broma, pero si quieres no es broma, y claramente es un micromachismo, ¿no? Porque ¿por qué tendría yo que mostrarme para que pare? O sea, que pare con todos porque todos estamos aquí por el mismo objetivo y todos queremos que pare. No tengo yo que ponerme como un atractivo o como un enganche para que, o como un gancho, mejor dicho, para que el futbolista pare, ¿no? O sea, yo sí creo que eso era un micromachismo. No creo que haya existido ningún tipo de mala onda, ni ningún tipo de intención de discriminar, ni de hacer sentir mal tampoco, pero sí es algo que yo identifiqué como un micromachismo, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué más podría ser? Mm, no se me viene nada más a la mente. Si recuerdo, igual te cuento, pero no se me viene nada más a la mente. Y bueno, esto pasa no solamente en el rubro del periodismo, sino que en todas las profesiones y quizás con todas las mujeres, pero también existe otro tipo de discriminación que es la discriminación remuneracional. ¿En alguna oportunidad has conocido o has vivido este tipo de discriminación que, por ejemplo, eh, remuneracional lo dice, ¿no? Uno gana más que el Claro, otro, claro, quizás entiendo. por el género? Afortunadamente no me ha tocado vivirlo.
afortunadamente, ni vivirlo ni conocerlo, ni conocer de casos similares. No digo que no pase, seguramente y lamentablemente a alguien pueda pasarle, pero yo no he sentido que mi salario haya sido menor por ser mujer, ¿no? No lo he sentido así jamás y nunca se me ha demostrado eso tampoco. Entonces, agradezco, sé que tengo muchos privilegios también y estoy consciente de ellos, pero afortunadamente no me ha tocado. Bueno, también, bueno, hoy en día la televisión y las redes sociales se están separando un poco más, gracias a la digitalización y también gracias a la pandemia, ¿no? Muchos medios o muchos periodistas han optado por migrar a plataformas digitales, cosa que esto evidencia un poco más los comentarios que pueden vertirse en las redes, ¿no? ¿Tú sientes que hacer periodismo, más que todo de las mujeres, periodismo deportivo, es aún mucho peor hacerlo por redes sociales? O sea, ¿sientes que están más vulnerables a comentarios y a bajones emocionales en redes sociales que en televisión? Sí, 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 definitivamente. O sea, lo que pasa es que las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero también tienen las malas. Y una de las malas es lo que mencionas, ¿no? Las personas detrás de una pantalla, detrás de un teclado, muchas veces creen que pueden soltar cualquier barra basada, cualquier cosa, y que la otra persona o no lo va a leer, o no le va a importar, o seguramente ya está acostumbrada, no le importa. Y no, realmente las personas sí, o sea, quizá algunos en mayor y otros en menor medida, pero sí les afecta, o sea, a nadie le gusta que hablen mal de uno o de una, ¿no? Y creo que sí, en el caso de las mujeres sí estamos siempre un poco más expuestas porque se juzga mucho, como te digo, si es que hay un error, se hace énfasis en el error, la forma de vestir se critica, se juzga que muestra mucho, que no muestra nada, eh, qué sé yo, hay muchas formas de criticar y sí creo que la mujer en ese sentido está más expuesta. Todos, hombres y mujeres, están más expuestos, pero las mujeres en una mayor medida y no solamente en plataformas periodísticas digitales, sino incluso en sus redes sociales privadas, o sea, en sus redes sociales personales, ¿no? En Instagram, en Twitter, o sea, felizmente de verdad que ahora las redes sociales te dan la oportunidad de tú bloquear palabras, porque muchas veces los comentarios no se pueden controlar y te comentan de verdad cualquier cosa, o sea, cosas horribles y tienes que, para poder medir un poco eso, bloquear palabras. Yo tengo, no sé, 50 palabras bloqueadas en Instagram y en Twitter para que no me aparezcan ese tipo de cosas, ¿no? Porque son cosas muy subidas de tono en muchos casos, muy ofensivas en otro. Entonces sí, y las redes sociales sí tienen, como te digo, cosas buenas, pero también pueden hacer daño. Porque Claro, en cambio, por ejemplo, en los medios tradicionales, directamente tú no sientes esa crítica o ese prejuicio o esa mala onda que puede existir. O sea, no hay un feedback inmediato. En cambio, en las redes sociales sí. Y muchas veces el ser anónimo, porque te permiten las redes sociales muchas veces ser anónimo o ser alguien a quien no lo ves frente a frente, porque muy pocas veces frente a frente te dicen las cosas, sino que en redes sociales como que los envalentona, ¿no? Les da como más valentía de insultar o de criticar o de decir cosas subidas de tono, ¿no? Que en persona no te diría. claro. Y bueno, hablando sobre este tema ya más a profundidad y poder estar recordando esos episodios o analizar episodios así como la discriminación, ¿tú crees que tanto hombres como mujeres tenemos la posibilidad o qué crees tú o cómo sería tu idea de para poder cambiar esta situación, para poder cambiar esta idiosincrasia machista que se vive aquí en el Perú? Yo creería que un poco como lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, el darle más oportunidades a mujeres, no digo que tenga que ser eh, simplemente por cuota de género, o sea, no digo que tengas que tener sí o sí a una mujer y como sea busques cualquier mujer y la aceptes y ya, no, que pasen las respectivas pruebas, que se gane el derecho de estar ahí como cualquier persona, ¿no? Mujer, hombre, lo que fuese, simplemente sí que se dé oportunidades y que se considere que en un futuro cercano, Dios quiera, sí debería ser natural
ver de forma equitativa a hombres y mujeres. No digo que en un programa tengan que haber dos sí o sí, pero sí a nivel como global, ¿no? Es decir, que en los medios de comunicación en general se sienta una presencia cada vez más semejante entre hombres y mujeres y que no sorprenda ver mujeres. Yo creo que eso, el que los medios permitan, el que las mujeres nos instruyamos también, los hombres y las mujeres en realidad, hablo de las mujeres porque soy mujer, pero que las personas nos sigamos instruyendo y que podamos demostrar las capacidades en las distintas plataformas o medios en los que nos toque estar, va a permitir que cada vez el prejuicio sea menor, que seguramente va a seguir existiendo, pero va a ir siendo menor y en algún momento ya se va a normalizar algo que siempre debió ser normal, ¿no? Claro, estos temas siempre tienen una línea muy delgada, ¿no? Que con una palabra puedes cambiar la forma de tu idea para no ofender a nadie. Pero, ¿cuál es, hasta este punto, qué crees o cuáles son tus conclusiones que puedas definir para la discriminación del rol de la mujer periodista deportiva? Por ejemplo, yo he llegado a una conclusión de que la discriminación tiene un rasgo enorme e importante en lo que tiene que ver con la capacidad intelectual y la forma en la que se sexualiza Ujú. aún a la mujer en el periodismo deportivo, ¿no? ¿Cuáles son tus conclusiones? Sí, yo creería que con la forma en la que se sexualiza a la mujer en general, ¿no? O sea, digamos que la sociedad se ve reflejada en el periodismo deportivo, digamos, podríamos hacer como un comparativo, porque claro, se sexualiza a la mujer todavía y el periodismo deportivo es la excepción, sobre todo el periodismo que, repetimos, tiene que ver con el fútbol, porque siguen muchos asociando que el fútbol es un deporte para hombres. No todos, creo que cada vez son menos, pero bueno, otra conclusión podría ser también la sociedad o la familia en la que uno ha crecido, ¿no? Muchas veces, si es que tienes padres, abuelos, que te han hecho creer que la mujer sirve para determinadas funciones y que el fútbol es un deporte de machos, si tienes la creencia de que los hombres no lloran, si tienes la creencia de que, no sé, la violencia puede solucionar cosas, no sé, alguna creencia muy, a ver, ¿qué palabra podría utilizar? Porque como tú dices, la línea es muy delgada entre decir algo y, no y herir susceptibilidades, pero un tanto cavernícola, o sea, un pensamiento un tanto cavernícola realmente. O sea, estamos en el siglo XXI y hay gente que sigue pensando que la mujer, solamente la mujer cocina, ¿no? Y no, no es así, que el hombre para la casa, y no es así. Pero creo que si tú has crecido en una familia así, sí puede ser un poco más difícil cambiar el chip. No imposible porque estamos ya en otra época, pero si te han criado de esa manera, quizás sí sea un poco más difícil, ¿no? Otra conclusión podría ser que incluso hombres puedan dudar de sus capacidades y sientan que la mujer le puede quitar lugar en el periodismo deportivo, ¿no? O sea, en ese caso hablaríamos de hombres que son periodistas o que quieren ser periodistas deportivos y que sean ellos quienes tienen estos prejuicios, el hecho de sentir que se les está quitando espacio, lo cual es absurdo porque si eres bueno vas a tener espacio, de alguna u otra manera. O sea, bueno, es cierto también que existen los privilegios, que existen las posibilidades que algunas personas tenemos y otras por más que se esfuercen no lo van a tener, pero creería que eso excede al género como tal, ¿no? Sino a los privilegios que tenemos como personas. Básicamente esas dos conclusiones podría llegar ahora, ¿no? Mira, tú dices algo muy importante que a mí ha abierto un poco más el tema, que son los prejuicios, ¿no? El prejuicio hace que también, como tú dices, la otra persona, tanto hombre como mujer, llegue al punto de ofender y discriminar por el simple hecho de querer ser más. Eso también es un punto muy importante para este tema que estoy tratando. Y también concuerdo contigo que hoy en día prima más la sexualidad y, y también creo yo que la capacidad para, que, bueno, la idea machista, como venimos diciendo, venimos repitiendo, de pensar, bueno, en este caso del hombre, pensar que la mujer, la palabra de la mujer, en lo que tenga que ver todo aspecto deportivo,
no solamente fútbol. Bueno, aunque lo que más prima en, en el hombre es Sí, sobre fútbol, todo es el fútbol en realidad, ¿sí? porque lo que dicen, claro, es el deporte, como que el deporte de los hombres es el fútbol, el vóley de las mujeres, y el resto de deportes como que no lo sexualizan tanto, ¿no? Digamos, no lo enfocan a un género específico, pero el fútbol sí, y en su Claro, momento el vóley también, como que el vóley a la mujer y el fútbol al hombre, y lo cual claro. es absurdo Era, porque son era, era, deportes, ¿no? era más normal y más aceptable comentar que una mujer comente o que la mujer se prepare para ser periodista deportivo para solo comentar voleibol. Más no. Sí, de hecho, tú sabes que, o sea, y creo que una prueba de que el prejuicio existe en general y no solamente en el periodismo deportivo, por ejemplo, es que existe en el fútbol mismo. O sea, hay muchos hombres que critican el fútbol femenino como que no, que esta flaca, como que las flacas no saben jugar, el ritmo, qué sé yo, no sé si el talento también, quizá el talento, el ritmo, es un fútbol lento, pero claro, hay que hacer un análisis mucho más profundo. O sea, estas mujeres que están ahorita jugando en la selección, que están jugando en lo que es la liga femenina, no han hecho divisiones menores, no han tenido la preparación que todos los hombres que vemos en la liga masculina han tenido. O sea, estamos a años luz, la liga femenina está a años luz de la liga masculina, porque evidentemente hay condiciones distintas, es profesional el fútbol masculino para empezar, el fútbol femenino no, genera distintos ingresos, hay preparación desde menores, entonces hay temas que evidentemente demuestran por qué la diferencia, que no tiene que ver con que la mujer no sepa jugar fútbol, o sea, la mujer puede saber jugar fútbol, pero si no ha tenido la preparación de una futbolista profesional, evidentemente va a saber un fútbol más lento, con un ritmo más cansado, chicas que quizá no tienen la resistencia física que puede tener un futbolista y por ahí algunas fallas técnicas que deberían saberse cuando tienes una preparación, ¿no? Para ser precisamente futbolista. Entonces, sí hay mucho también prejuicio con las mujeres que juegan fútbol. Creen que van a ser machonas, que no sé qué, y puede que muchas chicas que juegan fútbol sean no, que no sean heterosexuales, pero creo que eso puede pasar en cualquier lado, o sea, no solamente en el fútbol, ¿no? Claro, y también cómo es el pensamiento del hombre, quizás en estos tiempos que es muy ridícula cuando pensamos que el vóley masculino, ¿no? O sea, el hombre tiene una idea del vóley masculino totalmente diferente a la que nosotros como periodistas y como humanos razonantes, si se podría decir así, Ujú. y no cavernícolas, lo vemos, ¿no? O sea, también existe el prejuicio de que hombre que juega vóley es un hombre homosexual, total, lo cual es Claro, totalmente, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, lo que pasa es que incluso la sexualidad de cada uno es un tema muy personal que no va a cambiar porque practiques un deporte, ¿no? No va a cambiar porque practiques un deporte, no, para mí no tiene ni pies ni cabeza. ¿No? claro. Bueno, bueno, Andrea, no te quito más tiempo, vamos a eh, parar acá la entrevista, ha sido una entrevista muy amena, te agradezco demasiado el tiempo y la disponibilidad. Listo, muchas gracias a ti, que estés bien y éxitos en todo.